Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcos and Row. Buenas, hoy vamos a mostraros cómo se realiza el cambio de bujías y bobinas de este BMW Serie 5 525i con motor N53. Bueno, lo primero, abrimos nuestro capó y como veis este motor N53 y el 4 cilindros el N43, una de las características que tiene es que tiene las bujías con cierta inclinación, así que nos va a hacer falta una llave especial articulada. Como veis, para poder acceder a las bobinas tenemos que quitar el protector superior del motor y también el soporte de los filtros del habitáculo, que nosotros aprovecharemos también para cambiarlos. Bueno, aquí tenéis las bujías y bobinas que vamos a utilizar. Bobinas de la marca Delphi y bujías de la marca NGK. Y también tenemos aquí la llave articulada del número 14 para extraer nuestras bujías. Como ya tenemos todas las piezas, vamos a ello. Lo primero es quitar los tornillos de los soportes, de los filtros de ambos lados. Y ahora aflojamos los tetones de cada soporte. Ya simplemente tenemos que tirar de cada pieza. Como veis, son dos piezas y sale muy fácil. Y ahora tenemos esta pieza del medio, la cual sale quitando las dos patillas y simplemente hay que tirar del soporte. Retiramos los tubos del cableado y listo, ya podemos desmontar los tornillos de la tapa del motor. Como veis, aquí atrás tenemos un tornillo. Ahora retiramos la tapa del motor. Pues aquí tenemos ya las bobinas. Como veis, lleva 6 y debajo están las bujías. Así que vamos a ir quitando las bobinas. Como veis, se quita el conector y se tira de ella. Y aquí debajo tenemos las bujías, para la cual necesitaremos la carraca y el extensor y la llave de bujía del número 14 articulada. Se introduce y ahora ya ponemos nuestra carraca y aflojamos. Como nuestra llave es imantada, sujeta nuestra bujía y no se cae. Como podéis observar, esta bujía ya estaba un poco perjudicada. Este vehículo tiene poco más de 100.000 kilómetros y lleva las bujías de origen, así que ya tocaba realizar el cambio.
Bueno, ya habéis visto qué sencillo que es con nuestra llave y lo perjudicadas que estaban ya nuestras bujías. Es posible que, si tenéis un consumo elevado, temblor a ralentí o falta de potencia, puede que sea debido a las bujías o bobinas, ya que no están en buen estado. Así que conviene revisarlo para no tener luego averías mayores. Una vez las tengamos puestas, le vamos a dar un pequeño apriete. Bueno, pues una vez apretadas nuestras bujías, vamos a ir colocando las bobinas. Y vamos a conectar cada cable a cada bobina. Una vez puestas las bobinas, comprobamos que están todo bien conectado y vamos a arrancar nuestro coche para ver que está todo bien. Como veis, suena genial y no tiene ningún temblor. Por lo que vamos a terminar de montar el resto de la pieza. Nosotros aprovechamos a cambiar también el filtro de aire y de habitáculo. Así ya tenemos el mantenimiento al día. Bueno, en el vídeo de hoy ya habéis podido comprobar lo fácil y sencillo que es cambiar nuestras bujías y bobinas con las herramientas adecuadas. Y ya tenemos nuestro coche listo para hacerle más kilómetros. Así que ya sabéis, si os ha gustado nuestro vídeo, danos un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!